Y para ello nos vamos a ayudar un poquito del concepto de capacidad. Entonces, la idea previa es la siguiente. Si tenemos acá un cuerpo y otro cuerpo, ambos neutros, entonces en esta región no hay campo eléctrico. Entonces, si movemos electrones de un cuerpo al otro, esto va quedando cargado positivo, esto va quedando cargando negativo, entonces se establece aquí un campo eléctrico. Pero para mover cargas de una zona de alto potencial a una zona de bajo potencial, entonces hay que suministrar, ¿no es cierto?, energía. Entonces hay una fuente de energía que tiene que suministrar o hacer trabajo para ir moviendo cargas de un conductor o de un cuerpo hacia el otro. Entonces, si uno calcula cuánto trabajo hay que realizar para producir este desplazamiento de carga, entonces uno puede calcular cuánta energía eléctrica hay asociada en esa configuración de campo eléctrico. No sé si fui claro. Entonces, supongamos que tenemos una diferencia de potencial delta V existente. Y en esa diferencia de potencial, nosotros vamos a mover una cantidad de carga de Q. Entonces, para lograr eso, hay que aportar energía. Y la energía que hay que aportar es justamente el cambio de energía eléctrica disponible que se produce. Entonces, el cambio de energía disponible que se produce, energía eléctrica disponible, es pequeña porque la carga que estamos moviendo es pequeña. Entonces, si nos ayudamos de un condensador, del concepto de capacidad, sabemos que la diferencia potencial en un condensador es igual al cociente entre la carga, ¿no es cierto?, y la capacidad del. Y recuerden que la capacidad depende, entre otras cosas, de la geometría que tenga el dispositivo. Entonces, nos queda que el dU es simplemente dQ por Q partido por C. Entonces, uno puede pensar, bueno, partimos de un estado de energía cero cuando no hay carga desplazada y llegamos a un estado de energía final cuando hemos desplazado una cantidad de carga grande. Entonces, la energía almacenada en este dispositivo es simplemente 1 partido por C por la integral de 0 a la carga total removida de Q de Q. Y esto obviamente es trivial. Entonces, la energía almacenada en este dispositivo es un medio de la capacidad del dispositivo por el cuadrado de la carga que contiene el dispositivo. Esa es la energía almacenada en un dispositivo de capacidad C, ¿no es cierto?, que almacena una carga Q. Pero esto también se puede escribir en términos de la diferencia potencial existente en el dispositivo, en lugar de la carga. Entonces, eso es bien fácil porque la carga va a ser igual, ¿no es cierto?, a la capacidad del dispositivo por la diferencia de potencial. Entonces, reemplazando eso ahí, entonces se llega a que esto es igual a un medio de la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado. Esa es la energía. Se puede evaluar en términos de la diferencia potencial o en términos, ¿no es cierto?, de la carga. Bueno, pero usando esto, podemos encontrar la energía asociada a la existencia de un campo eléctrico, porque estando este dispositivo cargado, entonces
se establece, ¿no es cierto?, una diferencia potencial. Y si hay diferencia potencial es porque hay un campo eléctrico. Entonces podemos relacionar esta energía con el campo eléctrico existente en el dispositivo. Pero para ello, lo que queremos asociar a una determinada intensidad de campo eléctrico. Entonces vamos a ocupar un dispositivo que tenga un campo eléctrico uniforme. Y en ese caso es el condensador de placas paralelas. Profe, Entonces, sí, cuéntame. el C en el penúltimo U está multiplicando o dividiendo. Acá, no, aquí me equivoqué, gracias. Muchas gracias. Error de imprenta. Ahí. Eso sí, ¿cierto? Ahí sí. Sí, gracias. Ya, muchas gracias a ti. Ya. Entonces, repito, lo que queremos es ver cómo le asociamos energía a la existencia del campo eléctrico. Entonces, vamos a tomar un dispositivo que tenga la particularidad de generar un campo eléctrico uniforme en una determinada en un determinado espacio, en una determinada región de espacio. Entonces, podemos tomar el condensador de placas paralelas que genera un campo uniforme. Entonces, la diferencia de potencial en este condensador o entre las placas del condensador es simplemente el campo eléctrico existente por la separación de que hay, ¿no es cierto?, entre las placas. Entonces, la energía la podemos anotar de una manera bien simple. Un medio C por E cuadrado por D cuadrado. Recuerden que cuando escribo E por D igual a delta B, eso es solamente válido cuando el campo eléctrico es uniforme. El campo eléctrico es uniforme en la región contenida entre las placas. Para otra configuración, el campo eléctrico no es constante o no es uniforme. Pero entonces, lo que podemos calcular es la densidad de energía. Que la voy a anotar U minúscula. Y esto es energía por unidad de volumen. En el sistema internacional, ¿en qué unidad se va a medir la densidad de energía? Es Joule partido por metro cúbico. En esa es la unidad media. Entonces, en el volumen, A por D, que sería el área de la placa por la separación entre las placas, se encuentra, ¿no es cierto?, este campo eléctrico. Entonces, la energía U dividido por A por D, eso nos da la densidad volumétrica de energía. Entonces nos queda que U es igual a un medio de C por E cuadrado por D cuadrado dividido por A por D. Y como estamos, ¿no es cierto?, con este condensador bien particular, sabemos que la capacidad vale A epsilon 0 partido por D. Entonces, reemplazamos en la expresión anterior y llegamos a que la densidad de energía es un medio de epsilon 0 por el cuadrado, ¿no es cierto?, de la intensidad del campo. Esa es la densidad de energía, entonces asociada al
campo eléctrico. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros calcular cuánta energía asociada al campo eléctrico hay en una determinada región? Entonces, uno podría pensar de la siguiente manera. Supongamos que aquí tenemos cargas. Significa que hemos pasado de un estado neutro a un estado cargado. Entonces, estas cargas producen, ¿qué cosa? Un campo eléctrico. Entonces, la energía necesaria para cargar a este cuerpo es la energía asociada, ¿no es cierto?, al campo eléctrico. Pero el campo eléctrico creado por estas cargas puede ir variando punto a punto del espacio, no tiene por qué ser uniforme, como en el caso de dos planos conductores paralelos. Entonces el campo aquí varía espacialmente. Entonces lo que uno puede hacer es tomar aquí un volumen muy pequeño, volumen pequeño. Lo que podríamos decir un diferencial de volumen. Si ese volumen es tan pequeño, entonces el campo eléctrico en todo ese pequeño volumen se puede considerar como constante. Entonces, en ese pequeño volumen vamos a tener una energía asociada de U, asociada al campo eléctrico, que es simplemente el producto de la densidad volumétrica de energía, ¿no es cierto?, por el elemento de volumen. Entonces, si nosotros queremos calcular cuánta energía hay asociada a toda la región del espacio o a una región del espacio en particular donde está presente este campo eléctrico, lo que tenemos que hacer es simplemente integrar esto. O sea, un medio de epsilon cero, eso lo podemos sacar, ¿no es cierto?, de la integral por e cuadrado, ¿no es cierto?, por dB. Lo que hay que tener en cuenta que este es la intensidad del campo presente en esa pequeña región de volumen. Por lo tanto, esto no lo podemos sacar de la integral. Lo que podemos sacar de la integral es simplemente ese término. Entonces, de acuerdo a la distribución de carga, es como vamos a tener el campo eléctrico en cada elemento de volumen. No sé si fui claro. Profe, ¿Sí? ¿Sí? la relación que sacó antes de distribución, no, de densidad de energía asociada al campo ¿Sí? para las placas equivale a cualquier distribución de carga. Equivale, no. Equivale, esto es la densidad de energía asociada a una intensidad de campo E. Ya. O sea, Que, si tú conoces en cada región del espacio cuánto vale la intensidad del campo, entonces tú puedes calcular cuánta energía hay por unidad de volumen asociado a ese campo. ya, vale. Entonces, acá esta es una integral, ¿no es cierto?, de volumen. No sé si quedó claro. Veamos un ejemplo. Consideremos energía necesaria para que sea fácil esto. Para cargar eléctricamente.
a una esfera conductora. Uso la esfera conductora porque es fácil la geometría, ¿no es cierto? Y limitamos al tiro la región de campo eléctrico, que es a partir de la superficie hacia el exterior. Si fuera no conductora, entonces tenemos un campo eléctrico dentro de la esfera, más un campo eléctrico hacia afuera. Entonces tendríamos que hacer una integral a todo el espacio. Pero tengo unas dudas. Supongan que tienen acá una esferita conductora, vale por una esfera conductora, y acá tienen una esfera conductora. ¿A ambas le podemos depositar la misma cantidad de carga? ¿Las podemos dejar con igual carga? ¿Tenemos audio? Sí, se escucha. Ya. La pregunta es, ¿las podemos dejar con la misma cantidad de carga ambas? Yo creo que sí. Sí, no. ¿Tú crees que sí? ¿Alguna otra opinión? Bueno, es bien simple. Por decir algo, si yo saco aquí 10.000 electrones y de acá saco 10.000 electrones, entonces ambas quedan con la misma carga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, supongamos que la carga esta es Q y la carga esta también es Q. Entonces la pregunta es, ¿dónde tuvimos que invertir más energía para cargar esta esfera? ¿La esfera pequeña o la esfera grande? La esfera grande, ¿no? En la grande. ¿Por qué en la grande? Porque hay más superficie que hay que cargar. Hay más superficie que hay que cargar. Ya, eso es una opinión. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que igual debería ser la grande. Por Igual el la tema grande. del volumen. Ya. Entonces, imagínense que pensamos así. Si yo tengo acá una carguita Q y le quiero acercar esta otra carga Q, acercarla, tengo que invertir energía, ¿no? Sí. Sí. ¿Y dónde invierto más energía? ¿Cuando quedan más separadas o más juntitas? Más juntas. Más juntas. Entonces uno podría pensar, bueno, si algo así como, si ambas poseen la misma carga, y toda la carga va a estar ¿dónde? En la superficie, ¿no es cierto? Porque son conductoras. Entonces acá las carguitas van a quedar más separadas que acá, quedan a quedar más juntitas. Así que a lo mejor podríamos sospechar de que para cargar la esfera de menor tamaño necesitamos más energía que para cargar la esfera de mayor tamaño. No sé si me expliqué bien. Profe, ¿podría volver a explicarlo, por favor? Sí. Si tú quieres juntar dos cargas del mismo signo, acercar cargas del mismo signo, tienes que aportar la energía, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Entonces, mientras más juntas las dejes, más energía tienes que aportar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que estamos suponiendo es que estas dos esferas las vamos a dejar con la misma cantidad de carga. Pero sabemos, como es conductora, todas las cargas se depositan en la superficie, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde van a quedar más juntitas las cargas? En la esfera de pequeña menor. tamaño. Entonces, uno podría pensar, entonces
necesitamos más energía para cargar esta esfera pequeña que para cargar esta esfera grande. Ah, ya, ahora sí entendí. Gracias, profe. Otro argumento, ¿cuál podría ser? En la esfera pequeña, el campo eléctrico tiene valor desde ahí, desde la superficie hasta el infinito, ¿no? ¿Cierto? Y en la esfera grande, entonces el campo eléctrico tiene valor desde la superficie hasta el infinito. Entonces, ¿dónde hay más espacio con campo eléctrico? ¿En la esfera cargada positiva, en la esfera pequeña o en la esfera grande? En la grande. ¿Dónde hay más espacio con en la esfera pequeña? Porque aquí vamos a tener desde aquí hasta allá, hasta lejos, campo eléctrico, mientras que acá tenemos desde aquí hasta lejos campo eléctrico. Entonces, con la esfera pequeña tenemos más espacio invadido con campo eléctrico que en la esfera grande. Y la estructura que tiene el campo que produce esta esfera es inverso cuadrático. Y esta también es inversa cuadrática por la distancia. Así que como aquí hay más espacio invadido, esperamos que acá tengamos más densidad de energía aquí. O sea, más energía en todo el espacio que hay acá. Entonces parece que todos los caminos conducen a que la esfera pequeña requiere más energía para cargarla que la esfera grande. No sé si está claro. ¿Sí o no? Sí, profe, sí, ahora está claro. Sí. Ya. Yo les pido por favor que contesten, porque si no, no sé si me están escuchando o me están entendiendo. Entonces, lo que voy a tomar acá es un casquete esférico. Entonces vamos a construir acá un elemento de volumen. Esto es dr y esto tiene un radio r. Y esto es imaginario, ¿no? Entonces, el campo creado por la esfera es inverso cuadrático, ¿no es cierto? Con R. Entonces, como el campo depende solamente de R, nosotros podemos considerar que como esto es diferencial, el campo eléctrico acá, en toda esta región, es constante. Porque esta dimensión es muy pequeña. Entonces, encontramos un elemento ahí de volumen apropiado para tener una densidad de energía constante. Entonces, ¿cuánta energía tenemos ahí? Es la densidad de energía, un medio epsilon 0 e cuadrado por el elemento de volumen. Y el elemento de volumen es 4pi r cuadrado de r, ¿no? Ese es el volumen de ese casquete esférico. Y el campo es 1 partido por 4pi epsilon 0, la carga total, dividido por r cuadrado. Y este campo vale desde la superficie de la esfera hasta el infinito. Así es que el de U, aquí me tienen que ayudar para no equivocarme, ¿ya? 1 partido por 8pi epsilon 0, ¿no? ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Ya, 8pi epsilon 0, pero me está sobrando acá un 4pi, ¿no? Y un epsilon 0, ¿cierto? Sí. Ya. Y aquí sería Q cuadrado. Ah, pero esto va... Ya me equivoqué, pues, ¿ven? Ya me equivoqué ya. De nuevo. Hagámoslo con calma. Es 2pi epsilon 0. ¿Ya?
2pi epsilon 0. Aquí, ¿qué es lo que viene? Viene 1 partido por 16 pi epsilon 0, que sería el cuadrado de eso. Después viene q cuadrado partido por r a la cuarta. Ahí tenemos el cuadrado, ¿no es cierto?, del campo eléctrico. Y aquí nos queda r cuadrado de r, ¿no? ¿Vamos bien? ¿No sería pi cuadrado y epsilon 0 al cuadrado? Veamos. 4pi cuadrado, sí, pues está todo al cuadrado. Ahí. Ahí sí. Sí, Ya. Sí, ¿Lo profe. demás está bien? ¿Lo demás está bien? Parece que sí. Entonces ordenemos esto. ¿Cuánto queda entonces? Un octavo, ¿no? Sí. 8 pi epsilon 0 q cuadrado, ¿no? Y aquí quedaría de r partido por r cuadrado. ¿Y cuánto vale la energía? Entonces tenemos que integrar sobre todo el volumen. Q cuadrado. Y aquí la integral va desde dónde? Desde el radio de la esfera, donde tenemos campo, hasta dónde? Hasta el infinito. Desde r partido por r cuadrado. ¿Y cuánto vale esa integral? Menos 1 partido por r, ¿no? Sí. 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 Entonces la energía es, si es que no me equivoco, 1 partido por 8 pi epsilon 0 q cuadrado partido por r. Entonces aquí nos damos cuenta que mientras más pequeña sea la esfera, mayor es la cantidad de energía asociada a ese campo. Otra manera de haberlo pensado, que es mucho más directo, es usar el hecho de la capacidad de una esfera. ¿Y cuánto vale la capacidad de una esfera? ¿Se acuerdan? 4 pi epsilon 0 por el radio de la esfera. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya. Entonces usamos el hecho que la energía que almacena un condensador la podemos escribir como un medio de Q cuadrado partido por C, término de la carga. Entonces, esto almacena una energía, un medio de Q cuadrado partido por C, que es 4 pi epsilon 0 R. Y llegamos exactamente a lo mismo. Uno partido por 8 pi epsilon 0 Q cuadrado partido por R. Llegamos exactamente a lo mismo de una manera mucho más directa. No sé si quedó claro ese ejemplo. Sí, profe. Perfecto. Y ya está. La capacidad de un condensador, ¿de qué depende? De la geometría. De la geometría. Pero dijimos que dependía de algo más que la geometría. Entonces, podríamos pensar de la siguiente manera. Todos hemos hecho, cuando chicos, algo parecido a esto. Y ahí tenemos un papelito.
neutro. Nosotros aquí acercamos acá un lápiz frotado, lo frotamos con el pelo, por ejemplo. ¿Qué es lo que observamos? Que el papelito es atraído por el lápiz frotado. El lápiz frotado se carga eléctricamente. ¿Han hecho ese experimento alguna vez? ¿No es cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, si miramos el papelito con mayor resolución, lo miramos de canto, vamos a ver que esto tiene un cierto espesor. Y eso está neutro. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo cargado? El cuerpo cargado lo que hace es crear un campo eléctrico. Digamos que el campo eléctrico es así, que no es nada de uniforme. Entonces, el campo eléctrico produce fuerza sobre carga. Entonces, como esto está neutro, pero acá hay cargas positivas y cargas negativas, lo que vamos a observar que en la superficie que está acá se va a producir una distribución de cargas negativas debido a la atracción que produce qué cosa el campo eléctrico. Y en la otra superficie se va a producir acá una concentración de cargas positivas. Entonces, ese material o el papelito se polariza por la acción de un campo eléctrico. Pero esas cargas de polarización también producen un campo para allá. En este caso, para allá. Ese es el campo producido por la polarización. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Se entiende esa idea? Perfecto. Entonces, miremos, por ejemplo, tomemos como ayudante nuestro condensador de placas paralelas. Entonces, ahí hay una placa. Y aquí está la otra placa. Ahí. Entonces, una está cargada, qué sé yo, positiva, y la otra está cargada, ¿no es cierto?, negativa. Entonces, la diferencia potencial que hay en el condensador es la integral de E.dl. Realizada, ¿no es cierto?, tomada como positiva, esa diferencia potencial, entonces integramos de la placa positiva a la placa negativa. Entonces, si acá no hay material que se pueda polarizar, este campo eléctrico es debido solamente a las cargas que están distribuidas en la superficie de las placas del condensador. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que en este espacio ahora, en este espacio, nosotros introducimos un material que se pueda polarizar. Entonces, si acá tenemos cargas positivas, porque la placa esta está cargada positiva, entonces acá vamos a tener cargas negativas en este otro conductor que está cargado negativamente.
Ya sé lo que está pasando aquí. Mira, tengo esto activado, por eso se echó a perder todo. Aquí están las cargas positivas en la superficie de esa placa. Y aquí están las cargas negativas. Entonces, si ese material se puede polarizar, entonces aquí vamos a tener cargas negativas. Y aquí vamos a tener cargas positivas en esta otra superficie. Entonces, vamos a tener dos campos en esta región. La superposición de dos campos. Un campo para allá, que es debido a la polarización de carga, más un campo hacia allá, que es producido, llamémosle E, que es producido por las cargas que están en el condensador. Entonces, en general, en este caso, vamos a tener un campo eléctrico en esa región, que lo voy a llamar E', que es la suma del campo E que producen las cargas en las placas, más el campo producido por las cargas de polarización. Por lo tanto, la diferencia potencial ahora en el condensador va a ser distinta, porque va a ser la integral de más a menos de E' punto dl. ¿Y cuál diferencia de potencial es más grande? ¿Delta B o delta B'? Delta B. Delta B es más grande, porque el campo E' es menos intenso que el campo E, porque el campo E va hacia la derecha y el campo de polarización viene hacia la izquierda. Así que el campo E' tiene menos intensidad que el campo E. Por lo tanto, delta B' es menor que delta B. Entonces podemos concluir que delta B' es menor que delta B. Y el condensador sigue estando con la misma carga, que no hemos alterado el estado de carga del condensador. Lo único que hicimos fue comparar si en el interior hay un material que se polarice o no lo hay. Entonces, la proposición que tenemos es la siguiente. Q igual la capacidad por delta B, ¿no es cierto? Y acá, con polarización, entonces lo que tenemos es una diferencia potencial delta B'. Y por lo tanto, acá tenemos que tener una capacidad distinta para que se cumpla la igualdad. Entonces, la presencia de un material que se polarice en el interior de un condensador, eso altera la capacidad. Entonces, la capacidad de un condensador depende de su geometría y de las características de polarización que pueda tener el material, ¿no es cierto?, contenido en el interior del condensador. No sé si quedó clara esa idea. Profe, delta V es el potencial que hay dentro del material azul, ¿cierto? No. El delta V es la diferencia potencial que hay entre ese conductor y ese conductor. Cuando no está este material. Ya. Y el delta V' es la misma diferencia potencial que hay. O sea, es la diferencia potencial que hay entre ese conductor y ese. Pero cuando está presente el material que se polariza. O sea, eso es la diferencia potencial que hay en el condensador. Esto sin material polarizable o que se polarice, y esto con material que se polarice. Entonces, la capacidad de un condensador no depende exclusivamente de la geometría. Depende de la geometría
y de alguna característica de polarización del material presente en el interior del condensador. No sé si esa idea quedó clara, Profe, ¿sí? no caché muy bien porque potencial, la variación del potencial prima es menor al otro potencial. Ya. Mira, sin este material, ¿qué campo tienes tú? Solamente este, Sí, que es el producido por las cargas que hay en las placas del condensador, ¿cierto? sí, Entonces, la diferencia potencial entre las placas es esa integral, con ese campo. ¿De acuerdo? sí, Ya. Entonces, ahora, suponte que agregamos en el espacio interior un material que se polarice. Entonces, tienes dos campos que dan el campo resultante. El campo que produce las cargas que están ahí son en las contrarios, placas del ¿no? condensador y son contrarios. Y estos son el campo producido por la carga de polarización. Entonces tienes un campo resultante de prima, que es la suma vectorial de esos dos campos. Pero este campo es opuesto a ese. Te queda más Por chico lo entonces. tanto, claro, el campo de prima es más chico. Por lo tanto, esta diferencia potencial es más chica que esa. Gracias, Entonces, profe. si es un condensador que está cargado, que no tiene material polarizable, tú le agregas en su interior material que se polarice, entonces va a disminuir su diferencia potencial. ¿De acuerdo? Entonces, se define lo que se llama la constante dieléctrica. Dieléctrica del material. Y esta se representa generalmente por la letra K. No la confundan con la constante de la ley de Coulomb. Entonces K se define como delta B partido por delta B'. Entonces se toma una determinada geometría, por ejemplo, tomamos el condensador de placas paralelas, lo cargamos y medimos la diferencia potencial que se establece, delta B. Luego, sin alterar la carga del condensador, se introduce en todo el espacio que separa las dos placas un material polarizable y se mide la diferencia de potencial. Y ese cociente define lo que se llama la constante dieléctrica. Y eso es patrimonio de la humanidad, o sea, para distintos materiales hay tablas que nos dan valores de constantes dieléctricas. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe. si nosotros tomamos esta relación que está acá y hacemos el cociente, entonces nos queda 1 es igual a C sobre C', y aquí queda K. Delta B sobre delta B' es K. Entonces, lo que tenemos es que la capacidad C' es K veces la capacidad C. Es decir, si esta es la capacidad geométrica del dispositivo, entonces la capacidad que tiene ese condensador con un material polarizable es K veces la capacidad geométrica. No sé si me expliqué bien. Sí. Profe, ¿lo Entonces, podría volver a explicar, por favor? sí, está clara. Lo que vamos a hacer es calcular este cociente. Entonces, Sí,
Eso Sí. te da 1. Y acá te queda delta B sobre delta B prima. Pero eso es K. Ah, ya, ya. Entonces te queda que la capacidad con dieléctrico es K veces la capacidad sin dieléctrico. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Entonces, ¿qué significa un valor de K grande? Un valor de K grande significa que delta B' es pequeño. Y delta B' es pequeño porque la intensidad del campo B' es pequeño. Y la intensidad del campo B' es pequeño porque este campo de polarización es grande. Entonces, mientras más grande sea la constante eléctrica del material, significa que el material tiene mayor estado de polarización. Y eso hace entonces que disminuya la diferencia potencial y por lo tanto aumente su capacidad. No sé si fui claro. Profe, clarísimo. Perfecto. Entonces, veamos ahora conexión de condensadores. Veamos entonces primero la conexión en paralelo. Se me olvidó escribirlo. Para indicar un símbolo para representar un condensador, generalmente se usa esa nomenclatura. Eso independiente de que el condensador tenga distintas geometrías. Un símbolo. Conexión en paralelo. Entonces, dos o más. Eso significa conexión en paralelo. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que tenemos ahí un conductor. Y acá tenemos otro conductor. Entonces sabemos que un conductor desconectado de una fuente de energía es una equipotencial. Entonces supongamos que ese conductor está a un potencial V sub A y este está a otro potencial V sub B. Entonces, si nosotros enganchamos acá ese condensador, supongamos C1, entre esos dos conductores, ¿a qué diferencia potencial queda? A la diferencia potencial que hay entre esos dos conductores, ¿cierto? Sí, Entonces, todos los condensadores que nosotros conectemos acá entre esos dos conductores, bueno, acá el enésimo condensador, ahí, C sub n, van a compartir una diferencia potencial común, que es la diferencia potencial que hay entre esas dos líneas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una conexión en paralelo. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden
reemplazar estos N condensadores por uno solo que sea equivalente. Sí. ¿Mm? ¿Se puede o no? Sí. Ya. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que ese condensador equivalente va a representar a todos los otros como juntos, se Sí, podría, como funcionamiento. sí, pero ¿qué significa que sea equivalente? Que la capacitancia del condensador equivalente sea igual al de los tres. Es uno de los tres. No lo entiendo. No lo entiendo. Mira, es más fácil así. Es más fácil así. Imagínense ustedes que tengo aquí dos cajitas negras. O sea, que contienen condensadores. Pero no sé cómo esos condensadores están dispuestos o conectados. Entonces supongamos que aquí tengo un terminal y aquí tengo otro terminal. Acá tengo un terminal y acá tengo el otro terminal. Entonces, si nosotros de este terminal hacia acá movemos una carga menos Q, por ejemplo, ¿qué es lo que se establece entre estos dos terminales? Se establece una diferencia potencial delta V, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo. Si nosotros movemos acá la misma carga, menos Q, y acá se establece la misma diferencia potencial, significa que lo que hay aquí adentro es equivalente a lo que hay aquí adentro. O sea, no podemos distinguir entre lo que hay aquí y lo que hay acá. Desde el punto de vista eléctrico, esas dos cosas que hay ahí son equivalentes. No sé si quedó claro. Eso significa la equivalencia. ¿Ya? No sé, ¿Sí? súper claro. Ya, perfecto. Gracias por contestar. Te lo agradezco. Entonces, supongamos que tengo estas dos líneas. Las voy a dibujar derecho. Entonces, acá vamos a empezar a enganchar condensadores. Y acá tenemos el enésimo condensador. Eso es, ahí. Entonces, están todos descargados inicialmente. C sub n menos 1. Entonces están todos descargados. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia potencial entre esos dos puntos? Si están todos los condensadores descargados, ¿cuánto vale la diferencia potencial entre esos dos puntos? ¿Cero? ¿Cero? Cero. Entonces, para establecer una diferencia potencial entre esa línea y esa línea, entonces hay que cargar eléctricamente los condensadores. Entonces, podemos imaginar, de aquí a acá, movemos una carga menos Q. Entonces, aquí arriba, ¿cuánta carga vamos a tener distribuida en los distintos condensadores? Q. Y en la rama de abajo vamos a tener una carga menos Q. ¿Estamos? Entonces, este condensador, el 1, tendrá una carga Q1 y acá menos Q1. Este tendrá
una carga Q2 y este menos Q2. Y este Q sub n menos Q sub n. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, esta carguita que movimos de esta rama a la otra, esta carga menos Q, fue aportada por las diferentes partes de arriba de los conductores que constituyen el condensador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la diferencia potencial en el condensador 1? ¿Cuánto vale? Q1 partido por C1, ¿no? Al 2, delta B, C2, Q2 partido por C2, etcétera, etcétera. Delta BCN, el enésimo, es Q sub n partido por C sub n. Pero todos ellos están a igual diferencia potencial. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que delta BC1 igual delta BC2 igual delta BCN. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Igual. Entonces, esto lo hacemos igual a delta B nomás. La diferencia potencial que hay entre esa línea y esa línea. Entonces, lo que tenemos que la carga Q1 es igual a C1 por delta B. La carga Q2 es C2 por delta B, etcétera, etcétera. Entonces, la carga Q total que movemos es la suma de C1 más C2 más C sub n por delta B. Esa es la diferencia de poder. Esa es la carga. Entonces, la idea es, ahora tenemos un solo condensador, que lo podemos llamar C paralelo. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover la misma cantidad de carga menos Q de una placa a la otra. ¿De acuerdo? Entonces, si se establece acá la misma diferencia potencial que acá, entonces este solo condensador es equivalente a todos esos condensadores conectados en paralelo. Entonces, aquí, ¿cuánto vale? Q es C paralelo por delta B. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la conexión en paralelo es equivalente, ¿no es cierto?, a la suma de las capacidades que se conectan en paralelo. Así es, sí. O sea, si queremos una gran capacidad y disponemos de condensadores de baja capacidad, entonces hacemos una conexión en paralelo de ellos. ¿Clarito? Sí, profe. Veamos. Ahora veamos entonces la conexión en serie. Conexión en serie. Entonces, dos o más condensadores. Comparten una carga común. Entonces podemos imaginar esto de la siguiente manera. Dos puntos, A y B acá. Este condensador C1
C2, C3, C. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que están todos descargados. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar de esta rama una carga menos Q y la vamos a depositar en esa otra parte. Entonces, esta placa, ¿cuánta carga aportó? Menos Q. Por lo tanto, esta queda con Q. Esta entonces queda con menos Q. Y esto estaba neutro. Ahí no había exceso de carga. Entonces, esta va a quedar con Q, esta con menos Q, etcétera, etcétera. Q menos Q. Entonces, todos esos condensadores comparten una carga común, que es la carga que se movió de ese punto a ese punto. Y esa es la conexión en serie. Entonces, la pregunta es si se puede reemplazar esos N condensadores por uno solo que sea equivalente. Bueno, ya sabemos lo que significa equivalencia, así que no lo vamos a repetir. Entonces podemos pensar de la siguiente manera. Voy a partir del potencial en el punto A. ¿Cuánto vale el potencial ahí? No tengo idea. Pero ahora vamos a atravesar el condensador C1 y vamos a llegar a ese punto. Cuando pasamos de esa placa a esa placa, ¿aumenta o disminuye el potencial? Disminuye. 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 ¿En cuánto disminuye? En menos Q partido por C1, ¿no? Que es la diferencia de potencial en el condensador 1, ¿cierto? Q partido por C es la diferencia de potencial en el condensador. Entonces, el potencial en este punto es el potencial que tenemos en A menos esa diferencia potencial. Y estamos ahí. Ahora pasamos al segundo. Nuevamente tenemos otra caída. Menos Q partido por C2, etcétera, etcétera. Y llegamos a menos Q partido por C sub N. Y ahí llegamos al potencial de P sub B. Entonces, la diferencia de potencial B sub A menos B sub B es igual ¿a cuánto? A Q, factor común de 1 partido por C1, más 1 partido por C2, más 1 partido por C sub N. Esa es la diferencia potencial. Ahora, si tenemos un solo condensador, esto es A y esto es B, y este le llamo C serie. C serie. El equivalente serie. Entonces, si movemos la misma carga menos Q para allá, entonces el potencial de A menos la carga Q partido por la capacidad serie, eso tiene que ser igual al potencial de B. Entonces el potencial de A menos el potencial de B es Q por 1 partido por C serie. Entonces, si esto es igual a eso, cuando esta carga es igual a esa, entonces este término es equivalente a todo ese término. Entonces, lo que se obtiene es que 1 partido por más 1 partido por C sub E. ¿Qué se obtiene con la conexión en serie? ¿Qué es lo que se obtiene? ¿Cómo que se obtiene, profe? Sí. ¿Qué tipo de capacidad se obtiene?
Me explico. Acá yo voy a dibujar un circulito. Y acá voy a dibujar rectangulito. Este circulito, ¿no es cierto? Es mayor que cualquier rectangulito, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, lo que podríamos decir es lo siguiente. Si tenemos una cosa así, 1 partido por C serie igual 1 partido por C1 más. Y aquí, entonces, esto va a ser C menor, que es la capacidad del condensador de menor capacidad, o el valor de la capacidad del condensador de menor capacidad. Aquí tenemos 1 partido por C mayor. Habrá uno que tiene mayor capacidad, otro menor, o finalmente son todos iguales, da lo mismo. Y aquí está C sub n. Entonces, estamos ciertos que C serie, o sea, el circulito, es mayor que cualquiera de los rectangulitos. Entonces, esto es mayor que 1 partido por C menor. Por lo tanto, C serie es menor que 1 que es menor que C menor. O sea, cuando conectamos condensadores en serie, lo que obtenemos es una capacidad equivalente que es menor que la menor de las capacidades conectadas en serie. Entonces, si necesitamos un condensador de baja capacidad y no la encontramos, entonces podemos ir conectando condensadores en paralelo hasta llegar a la capacidad deseada. O si no, podemos hacer una combinación mixta entre serie y paralelo para obtener una capacidad deseada. Si no existieran estas conexiones, entonces tendría que haber existir una fabricación de infinitos valores de capacidades o de muchos valores de capacidad para cada uno de los requerimientos. Entonces, por medio de estas conexiones se van logrando las capacidades deseadas. No sé si quedó claro. Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Lo que sí tiene que quedar claro es lo siguiente. Si dos condensadores están a igual diferencia potencial, no significa que estén conectados en paralelo. ¿Me explico? Me explico. Con eso hay que tener cuidado. C. Todo descargado. La diferencia potencial en este condensador es la misma que en ese. Si ambos tienen la misma capacidad, Sí, se reparte. ¿sí? Entonces, estos condensadores están a igual diferencia potencial, pero no están conectados en paralelo. ¿Cómo están conectados? En serio. En serie. Entonces, que dos o más condensadores tengan igual diferencia potencial no significa necesariamente que estén conectados en paralelo. Para que estén conectados en paralelo, tienen que compartir una diferencia potencial común. Por ejemplo,
Supongamos que este punto es X, este punto es Y y este punto es Z. ¿A qué diferencia potencial está el primer condensador? A la diferencia potencial que hay entre X e Y. Mientras que el segundo está conectado a la diferencia potencial que hay entre Y y Z. No es común. No es común. Tiene que estar conectado como en los mismos nodos, ¿cierto? Eco. Eco. Y que dos condensadores tengan, dos o más condensadores tengan la misma carga, no significa que estén conectados en serie. ¿Por qué pasa esto? Pa. Pongamos dos nomás. C y C. Están descargados ahí. Y movemos carga aquí. Menos Q. ¿Quedan con la misma carga estos dos condensadores? Sí. Sí, porque tienen la misma capacidad. Entonces, estos dos condensadores están con igual estado de carga, pero no es común la carga. Por lo tanto, están conectados en paralelo porque comparten una diferencia potencial común, pero no conectados en serie. Así que podemos tener condensadores que tengan igual cantidad de carga almacenada, pero no necesariamente están conectados en serie. No sé si quedó claro.